Buenos días, profesora. En esta oportunidad presento mi trabajo, tratamientos, con el tema de tratamiento de suelos contaminados con arsénico y cadmio por rizofiltración con las plantas de alfalfa y cebada en Tambo de Viso, Guarochirí, Lima, 2020, del presente año. Mi nombre es Anthony Díaz y voy a presentarle el siguiente tesis para optar el grado de bachiller en Ingeniería Ambiental. Introducción. Como bien sabemos, el suelo es la capa donde se genera parte de la vida. Sin embargo, en esta capa es donde también se está acumulando y generando la acumulación de diversas materias extrañas. Quiere decir la contaminación de metales y de diferentes contaminantes por los siguientes medios. De repente, por lo que son la minería, el riego de los cultivos con aguas negras, aguas contaminadas, también la metalurgia y también la minería. En parte la minería, porque una vez que se hace la extracción del metal requerido, entonces se va dejando con el tiempo los pasivos ambientales. Pasivos ambientales que durante el tiempo no se le da un mantenimiento adecuado y estos se van degradando y se va liberando hacia el ambiente. Para el autor Vega, 2015, indica que cuando las actividades mineras se realizan en forma sostenible, aportan al desarrollo y a las comunidades del país. Al desarrollo y a las comunidades del país. En los últimos años, en el Perú se han incrementado los relaves y muchos de ellos no cuentan con un instrumento de cierre de mina eficaz. Ello genera un serio problema para la contaminación de metales pesados. Esto nos indica el autor Pineda en el año 2014. Para el autor Parra, en el año 2017, sostiene que la técnica de rizofiltración demuestra ser una técnica alternativa a los tratamientos convencionales de desintoxicación de los suelos contaminados por altas concentraciones de metales pesados, tanto en efluentes líquidos como en suelos. La formulación de problemas. El problema general planteado es: la técnica de rizofiltración con alfalfa y cebada permitirá la recuperación de suelos contaminados con arsénico y cadmio. Los problemas específicos son: la rizofiltración con alfalfa y sus características fenológicas permitirá recuperar los suelos contaminados con arsénico y cadmio. La rizofiltración con cebada y sus características fenológicas permitirá recuperar los suelos contaminados con arsénico y cadmio. Y finalmente, existen diferentes capacidades de absorción entre la alfalfa y cebada en cuanto a niveles de absorción de arsénico y cadmio. Los objetivos planteados. El objetivo principal: realizar el tratamiento para suelos contaminados con arsénico y cadmio mediante la técnica de rizofiltración usando las especies vegetales de alfalfa y de cebada. Los objetivos específicos. El primer objetivo específico que se ha planteado es evaluar la respuesta de las especies de alfalfa medicago sativa con presencia del arsénico y cadmio en un ambiente no controlado. Evaluar la respuesta de la especie de cebada, que es Hordeum vulgare, con presencia del arsénico y cadmio en un ambiente no controlado. Y por último, determinar si existen diferentes capacidades de absorción mediante las especies de alfalfa y cebada para el tratamiento de rizofiltración en suelos contaminados por arsénico y cadmio. Las hipótesis planteadas: hipótesis general es: las especies vegetales de alfalfa y cebada utilizadas en la técnica de rizofiltración serán eficaces para la eliminación de arsénico y cadmio en los suelos contaminados. Hipótesis específicas: la rizofiltración con la especie de alfalfa permitirá recuperar los suelos contaminados con arsénico y cadmio. Segunda hipótesis específica es: la rizofiltración con la especie de cebada permitirá recuperar los suelos contaminados con arsénico y cadmio. Y por último, existen diferencias en la capacidad de rizofiltrar con las especies de alfalfa, cebada y cebada en cuanto a niveles de absorción de arsénico y cadmio. En la revisión de la literatura, para los autores Covarrubia y Peña en el año 2017, en sus investigaciones afirman que la actividad antrópica, en especial la minería, genera parte de la contaminación por metales pesados en los suelos. Esto va a perjudicar a la población que a través del tiempo generan un ingreso económico por la agricultura, por la ganadería y por la pesca artesanal, todo en pequeña escala. Entonces, para los autores Lora y Bonilla en el 2010 señalan que los metales pesados tóxicos en exceso absorbidos por el suelo, como el cadmio y el cromo, son un riesgo significativo para la salud y los humanos que consumen productos que han sido sembrados y recolectados en parcelas contaminadas con dichos metales que se adhieren.
Para el autor Quispe, en el año 2010, manifiesta que la rizofiltración es un excelente tratamiento secundario para la reducción de concentraciones de cromo presentes en efluentes líquidos que arrojan las industrias de cortiembres. La cebada es utilizada para métodos de fitorremediación, ya que posee altas capacidades de captación de compuestos orgánicos y metales pesados, de la misma forma tolera los excesos de salinidad encontrados en el suelo. Esto nos señala el autor Gómez en el año 2009 y según el autor Peixoto en el año 2018 indica que la comparación de otras especies, tanto como el girasol y otras más, la medicago sativa, que es la cebada, posee mayor eficiencia de absorción en los metales, seleccionados. La metodología que se ha utilizado, el tipo de investigación es... el tipo de investigación de este trabajo es proyectiva, tal como señala la autora Hurtado 2000, donde indica que se tiene que hacer una recabación de información a través de las diversas páginas web para poder obtener los resultados que se han planteado. La población son todas las páginas web que se ha buscado de diversos artículos científicos y las muestras, de todas ellas, las muestras han sido seleccionadas 20, de las cuales 90% pertenecen a artículos científicos y un 10% a tesis de grado y tesis de posgrado. Materiales, en los materiales se ha clasificado en materiales de escritorio, las cuales nos han ido ayudando para hacer el desarrollo de este proyecto, las cuales son las libretas de anotaciones, lo que son la laptop para poder redactar, la impresión, los lapiceros, resaltadores, todo eso, y las páginas web que también nos han ido ayudando para obtener las informaciones verídicas, justificables y sustentadas a través de diversos artículos científicos, ¿no? En la técnica de instrumentos y recolección de datos, se ha ido seleccionando diversas páginas web y también artículos científicos de diversas revistas que son mundialmente conocidas. En el método tenemos 5 pasos que hemos seleccionado nosotros para nuestra investigación. La primera es la técnica de recolección de datos, lo cual señala el autor Hernández en el año 2014, que se debe tener una buena recolección de datos para poder generar unos buenos resultados. Quiere decir que se tiene que investigar en diferentes fuentes y hacer las comparaciones debidas y correctas. La técnica de reconocimiento del área de estudio. Para los autores Bernal 2014, Lara y Bonilla en el año 2010 indican que este método es muy importante, ya que nos va a ayudar a verificar si es que se puede tomar las muestras necesarias y requeridas para poder llevarlas al laboratorio. También acá nos indica que se puede obtener dicho reconocimiento a través de la literatura de diversas fuentes confiables. La técnica de rizofiltración, diversos estudios, tanto de Cordero 2015, Guevara 2009 y Parra 2017, indican que es una técnica amigable con el ambiente, con la cual se puede hacer la absorción o eliminación parcial o en algunos casos total de los metales encontrados. La técnica de muestreo de suelos, nos vamos a guiar de lo que es el Ministerio del Ambiente en el año 2014, la cual nos indica cómo se tiene que hacer un adecuado muestreo de suelos contaminados, ¿no? Y la técnica de siembra, redactado por Bernal en el año 2014, nos indica que tenemos que hacer la selección previa de las especies que hemos seleccionado con las buenas semillas para hacer una buena germinación. Ahora, en el procedimiento, se tiene que hacer el reconocimiento del área de estudio. En este aspecto es muy importante, ya que podemos obtener diferentes datos a través del reconocimiento del área de estudio. Podemos ver si es que se puede ingresar a la zona a remediar a las parcelas, si es que el terreno es homogéneo y si es que no presentan algún peligro para hacer la recolección de muestras. La identificación del punto de muestreo. Aquí es muy importante que se pueda presentar la buena observación. Una buena observación, ya que mediante la observación se puede ver la textura, el color y la cantidad de humedad que posee el terreno. El siguiente es el análisis del suelo antes del pretratamiento. Acá tenemos 2 pasos. Uno, si no presenta contaminación, quiere decir que tenemos que cambiar el punto de muestreo, y si sí presenta contaminación, seguimos a lo que es la preparación, al siguiente paso, que es la preparación de las macetas por suelo contaminado con metales pesados. En este paso nos indican que para la preparación de la maceta se tiene que agregar grava en un promedio de 10 a 15 centímetros de altura para que pueda haber una buena filtración de agua y que las semillas no se pudran con todo el agua retenida que va a obtener el suelo, ¿no? También se va a hacer la siembra de especies vegetales seleccionadas. En este caso ya hemos seleccionado que son la cebada,
las plantas, que son la cebada, para poder hacer la técnica de rizofiltración. Y acá en este paso también muchos autores indican que se debe utilizar la enmienda necesaria para poder ayudar a la supervivencia de las plantas. El análisis del suelo post-tratamiento, en la cual acá se va a realizar la comparación del antes y después de la técnica de rizofiltración y verificar si se ha disminuido la cantidad de los metales pesados que se han encontrado en el terreno. Los resultados, reconocimiento del área de estudios. Acá tenemos identificación del punto de muestreo. En la tabla número 4 se ha obtenido de 7 autores el número de muestras, cuántos han sacado, las cuales coinciden 3, 4, 2 unidades de número de muestras, en las cuales lo que más coincide es el número 3, que representa el 15% del total de la muestra. La toma de muestra, análisis de suelo sin tratamiento, la caracterización de los parámetros antes del tratamiento. Como se puede observar en el gráfico de barras, muchos sobrepasan los estándares de calidad ambiental de suelos, los secas de suelo, en diversos países, ¿no? Los elementos más importantes, que son el cobre, el zinc, el plomo, el arsénico y el cadmio, se encuentran en demasiada cantidad. Preparación de macetas. Acá se puede detallar, por ejemplo, como se puede ver en la tabla número 6, número de semillas sembradas por cada maceta, los cuales están entre 3, 5, 4 y 8 semillas sembradas. Eso se puede corroborar en el gráfico de barras que se ha realizado. La siembra de especies. En la tabla número 7 se puede observar la capacidad de remediación de algunas especies vegetales, por ejemplo, como tenemos el guarumo, la vetiveria y verdolaga, el Raphanus sativus, el girasol, el junco, la alfalfa, y con su porcentaje de remediación, en los cuales se han obtenido desde 30% hasta un 64.75% de absorción de metales pesados, ¿no? Y se puede observar eso en el gráfico, en la figura número 5, que presenta la gráfica de barras con errores típicos que proceden al porcentaje de rizofiltración. Por último, tenemos el análisis de suelo después del tratamiento de rizofiltración, que es en la tabla número 8. Tenemos el promedio de absorción post-tratamiento de rizofiltración, quiere decir el antes y el después, la comparación y cómo se puede observar muchos de los metales pesados encontrados en los suelos contaminados han disminuido desde un 30% como mínimo con la planta que es el Rhaphidamus, y hasta un 64.75% con lo que es las plantas de alfalfa y coliflor para la remediación de suelos. En las discusiones es importante la buena observación en campo, como la coloración, la humedad de retención, la textura del suelo, para poder obtener excelentes muestreos donde se encuentre la mayor cantidad de elementos contaminados. Esto nos indica el autor Garrido en el año 1993. Quiere decir que una buena observación tiene que ser menor, cantidad de muestreos, ya que se puede extraer la muestra de un lugar donde ya a simple vista se puede observar que presenta altas concentraciones de contaminantes, ¿verdad? Y si a menor número de concentraciones, mejores resultados van a ser los obtenidos. Para los autores Garbizú, Becerril, Epedel y Alorca, en el año 2013, destacan que mediante la técnica de rizofiltración, muchos parámetros con altas concentraciones disminuyen desde un 30% hasta un 64.75% de remediación. La siguiente discusión es: 5 plántulas presentes en una misma maceta representan menor captación de nutrientes para cada una de ellas. Esto quiere decir que no es buena idea sembrar demasiadas plántulas en una maceta en un área de repente pequeña, ya que van a obtener menores cantidades de absorción de nutrientes y con la larga van a proceder a morir. Y entonces no van a poder hacer su adecuada rizofiltración, ¿no? Absorción de los metales pesados. Por ello, el autor Martínez en el año 2018, el autor Munive en el año 2020 nos indica que se debe eliminar, si es que presenta 5, se debe eliminar 2 plantas, y si se presenta 4, una planta, para que pueda obtener mayor sobrevivencia y perdure más durante el tiempo. La técnica de rizofiltración con diferentes tipos de plántulas llegan a absorber desde un 30% con la planta Raphanus sativus para el cadmio, mientras que con la alfalfa y la coliflor se absorbe más del 60% con metales para el cadmio y el plomo. Quiere decir que hasta el momento ha sido una de las mejores plantas que llegan a absorber, tienen mayor cantidad de absorción, mayor porcentaje de absorción. La buena elección de las plantas más la adecuada preparación de enmiendas van a hacer que estas plántulas crecidas o semillas germinadas van a perdurar en el tiempo.
y van a poder hacer una buena absorción y bioacumulación de los metales pesados que van desde la raíz, tallo, hasta las hojas que presentan en menor concentración para algunos estudios, ¿no? Y diferentes tipos de plantas también. En conclusiones, es importante lograr una buena observación del área para poder obtener mejores resultados de análisis y realizar menores gastos de muestreos, como nos indicaron anteriormente. Segundo, se puede realizar la absorción de dichos metales que generan las industrias con plántulas oriundas a través de la técnica de risofiltración para una mejor descontaminación de suelos. Y por último, se debe sembrar entre 3 o 4 semillas por maceta para obtener una mejor absorción de metales y a la vez que dichas semillas germinadas sobreviven en un periodo más largo en el tiempo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención, profesora. Hasta luego.